Ahí está ya Nacho, aquí está. Bienvenido Nacho y bienvenido Pedro Ferriz Híjar. Hola, Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo están? Saludos. Hola Julio, hola Pedro y hola a todo tu auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Oye, no sé cómo cambiarle el cent, pero entendemos que soy yo. Ignacio, el gusto de estar contigo. Igualmente a los dos. Gracias por su tiempo. No hay reglas, pero solamente pedirles que sea un debate de ideas, no un debate donde haya insultos, groserías, no porque nos asustemos, simplemente por respeto a nosotros, a la audiencia, y se vale debatir fuertemente, intercambiar puntos de opinión. O sea que no usamos TV Notas entonces como nuestra fuente. No, en esta ocasión no se va a poder usar TV Notas, afortunadamente. ¡Ay, Nacho! Déjenme preguntar e iniciar este debate preguntándole, antes del debate, ahí hubo una entrevista que se dio exactamente hace un poco más de año, al inicio de la pandemia, pues no fue un debate, fue una entrevista de Pedro Ferriz Híjar a Ignacio Rodríguez, y era muy temprano, la pandemia era en marzo. Les pregunto a ambos, ya con lo que sabemos, más de un año, pregunto, Nacho, ¿López Obrador reaccionó de forma adecuada ante la pandemia? Sí, claro, en entendido de que obviamente hay muchos asegúnes, ¿no? De que finalmente estamos hablando de algo completamente nuevo, algo completamente inesperado, como un virus. Ahorita estaba escuchando precisamente la entrevista que me hizo Pedro en marzo, y la verdad es que, bueno, pues sorprende la desactualizada que está, ¿no? La verdad es que, bueno, ni tanto él como yo nunca esperábamos, yo supongo que Pedro tampoco nunca esperó la pandemia cómo iba a acabar, no solo en México, a nivel mundial. Y la verdad es que, pues, al final es como entrar a un lugar completamente a ciegas, ¿no? Y bueno, con pura intuición. Y yo creo que el presidente mexicano lo hizo muy bien, sin desdoro claro de que hubieron miles de infectados, cientos, millones de infectados, cientos de miles de muertos en México y en todo el mundo, que ha sido un virus insólitamente traicionero, todavía sigue, ¿no? Ahí está la variante, hoy salió la variante Lambda, estamos hablando de la Delta, ya salió una nueva variante, pero a pesar de esto, y si vamos ahora a hacer un registro histórico de las estadísticas, pues México se ha comportado pues bien, o sea, todavía hoy veo Reino Unido que tiene como 50% de su población vacunada, ya sufriendo un nuevo rebrote, Moscú, donde está fabricando una vacuna también, Estados Unidos pues ya no publica estadísticas, pero también hay nuevos rebrotes, y bueno, México la verdad es que a pesar de todo, creo que hemos salido muy avante, y por ejemplo, los países destrozados económicamente, con gigantescas deudas, y México muy bien en ese terreno. Bueno, me imagino que me toca. Mi querido Nacho, antes que nada, gracias por un debate, espero que sea un debate plural. Y respecto a lo que comentas sobre la pandemia, yo francamente difiero. Creo que México pudo haber tomado acciones mucho más conscientes. ¿Cuál otra? Yo no te interrumpí, Nachito. Vamos a empezar este debate con decencia, ¿no? Nuevamente, creo yo que México pudo haber tomado una mejor opción. Creo que ante las llamadas de atención constantes que hubo en otros países, lo vimos en Europa, lo vimos en España, lo vimos en Italia, lo vimos en Portugal, después lo vimos en Estados Unidos y poco a poco este virus que fue permeando también en México. Las llamadas de atención se dieron desde los Estados Unidos, inclusive también de mala forma por parte del gobierno del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde me acuerdo perfecto, ¿no? La retórica de Fox News, por ejemplo, que decía que era un virus similar a la gripa, que no se tomaban las precauciones correspondientes, haciendo desaire de las recomendaciones que comenzaba en su momento dar el doctor Fauci aquí en los Estados Unidos, y te digo aquí porque tú sabes Fauci, que yo... ha sido lo peor, o sea, después, mira, es que después Nacho, critican a Gatell. Te pido de favor, de la forma más educada, mexicano, y la verdad es que me dejes acabar. Completamente incongruente. Permítele a Pedro que termine su idea y continuamos. Es uno de los asuntos más importantes que hay en un debate, Nacho, aprender a escuchar. Entonces, nuevamente, tuvimos un Hablando de Fauci.
tenemos un presidente e incluso un subsecretario de salud que fue encargado de la pandemia, que en diversas ocasiones, recuerdo ese momento en el que el presidente todavía hacía llamados para que la gente saliera a las calles, un doctor Gatell que en repetidas ocasiones llamó al no uso de cubrebocas. Bueno, a la fecha sigue siendo que era una estrategia mala. La compra de las vacunas ha sido por demás opaca, aunque debo de reconocer que se han aplicado vacunas en México y debo de reconocer que somos uno de los países que más vacunas han aplicado a nivel Latinoamérica. ¿Puede reconocer que Estados Unidos se acaparó por completo? Pues sí. Mira, Nacho, yo sé que no estoy en mi programa, pero si yo te dejo hablar y no me dejas acabar un concepto o una idea, yo no puedo tener una conversación decente contivo. A ver, entonces, okay, puedes, Pedrito. Por favor, nada más. Bueno. Evidentemente, Estados Unidos tuvo una reacción distinta, tuvo una mayor capacidad de compra de vacunas, porque también tuvo una capacidad mucho mayor de inversión en el encontrar este antídoto de las vacunas, y por eso tienes países que han acaparado muchas más. Evidentemente, la estrategia ha sido distinta. La pregunta concreta, ¿México pudo haber hecho más ante las llamadas y ante la advertencia que había de otros países? Sí. El presidente actuó irresponsablemente por no pegarle una base y a una economía y a muchos otros intereses que tuvo él de manera personal y particular junto con el doctor Hugo López Gatell. También los videos y los testigos ahí están, en donde el presidente y el doctor Hugo López Gatell constantemente hicieron a un lado las llamadas de atención de la Organización Mundial de la Salud, de doctores y especialistas en el tema a nivel internacional. Entonces, mi respuesta es actuarios sí. También, ¿no? Igual hay que ser, Pedro, que finalmente aquí en México las odontólogas, las dentistas se convirtieron en expertos en COVID. Fíjate, tú también, en su momento, tú dabas una cifra, dabas una cifra de cuántos muertos podía tener México. Me acuerdo de un tuit muy polémico de tu parte. La fuente de la Secretaría de Salud Federal. Pues fíjate, tu fuente, qué tan lamentable. Antes de ir a ese tema de los datos, déjame preguntarte, Ignacio. Vas a ver que tampoco la ¿no? Ignacio, Nacho Rodríguez. ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Nacho Rodríguez o el Chapucero? Como veas, ¿no? Nacho Rodríguez, el Chapucero, está bien. Nacho, me siento más en confianza. Nacho, déjame preguntarte sobre el cubrebocas y la falta de recomendación, no del gobierno, sino del propio presidente. ¿Tú consideras que fue un error que falló el presidente en no recomendar, en no hacer hincapié? Y aquí no quiero decir que el cubrebocas era el antídoto para vencer al coronavirus, pero era una parte muy importante, como lavarse las manos, la sana distancia. De hecho, el presidente hizo énfasis en la sana distancia, pero en el cuestión del cubrebocas no fue acertada su decisión. Yo creo que sí, no fue acertada. ¿Tú qué opinas, Nacho? Es que el cubrebocas, la verdad, es ha sido tomado, se ha politizado, no solo en México, sino a nivel mundial. Y uno usa el cubrebocas, yo no quiero saber que yo uso cubrebocas. Por ejemplo, en mi estudio, pues está igual la orden de usar cubrebocas de todos. Entonces, pero también es evidente y claro que todos usamos mal el cubrebocas, ¿no? O sea, el cubrebocas cuando te lo pongas, el chiste es que no te lo quites hasta que ya lo vas a tirar a la basura. ¿Y cuántas veces uno se lo pone, se lo quita, se lo pone, se lo quita, se lo pone, se lo quita? Pero más allá de los tecnicismos y de los errores que uno pueda cometer, el presidente como presidente, no como gobierno, como presidente, falló en hacer énfasis, porque es muy popular. Imagínate que hubiera estado siempre usando el cubrebocas. Y insisto, no como la panacea que iba a salvar la vida de todo mundo, no en ese discurso de que va a salvar al planeta, pero sí como una medida importante, igual de importante como la sana distancia, lavarse las manos, alimentarse bien, hacer ejercicio. Pues sí, pero, o sea, yo creo que todo el mundo escuchó lo de cubrebocas y todo el mundo decidió sobre eso. ¿Falló? Yo creo que pues él es una cuestión de estilo personal, ¿no? Él no lo usó, pero sí lo usa, por ejemplo, cuando se sube a los aviones, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez. Yo no sé realmente si los mensajes de usar cubrebocas, por ejemplo, Estados Unidos hasta ahora doble cubrebocas, realmente y honestamente apoyaron en algo al final en la pandemia. O sea, yo después de estar un año aquí en este virus,
todo el mundo sufriendo, y vemos que todos los países le llega eventualmente el virus con o sin cubrebocas, con o sin sana distancia, con o sin cuarentenas, ¿no? Y entra y arrasa. Ahorita, por ejemplo, en Australia. No fue un error. O sea, la verdad es que al final no creo que haya sido la diferencia, honestamente, ¿no? No fue un error. No, yo no veo un error, tampoco veo un acierto, creo que es una cuestión de preferencia, por así decirlo, del presidente. Y ojo, el presidente decidió no usarlo, pero la mayoría de los mexicanos sí usaron el cubrebocas. Entonces, al final, también cada familia, yo te estoy diciendo lo que yo estoy haciendo en mi estudio, ¿no? Te lo estoy comentando. Al final decidió, y la mayoría de los mexicanos lo utilizaron, y bueno, pues ahí se siguen utilizando algunos, ¿no? Ojalá y tuvieran un sentido de lo que es la responsabilidad social, creo, Ignacio. Siendo el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no presidente de Morena, el presidente de México, uno tiene que dar acciones y declaraciones contundentes. Si crees en el cubrebocas o no crees en el cubrebocas de manera personal, eso no tiene por qué afectar o no tiene por qué delimitar una política de salud pública, en donde tienes recomendaciones internacionales sobre el uso del cubrebocas. El presidente fue francamente irresponsable al no decir, como presidente de la República, a decir el uso de cubrebocas se tiene que usar por esto, la sana distancia, lavarse las manos, las recomendaciones que hemos visto, que va a llegar el virus y no importa si se ponen, por supuesto que va a llegar el virus. Creo que en esa parte tienes razón, pero en el hecho de no buscar una política de contención es profundamente, no solamente es irresponsable, es indolente, es imprudente y ha costado una cantidad de vidas que con una vida que se haya podido salvar, porque el hecho de que el presidente de la República haya dado el cabal ejemplo de decir, ponte el cubrebocas, porque de los millones de casos que hubo en México, con que se haya salvado la vida de una o dos personas, por supuesto que era un tema importante, y se vio no solamente en México, se vio en los Estados Unidos, se vio en Europa, en donde los mandatarios vivían y trabajan como estadistas, no como líderes populacheros. No estamos hablando aquí de un líder ejidal, estamos hablando de un líder, de un jefe de Estado y un jefe de gobierno que tiene que salir a dar una recomendación de salud pública que puede salvar la vida de 1, de 10, de 20, de 30, de 40, de 100, de 200, de 100,000, y que no les importó. Y ahí está el resultado. Y a la fecha no sabemos si los números de muertos que tenemos en México son contundentes, porque como tú acabas de citar la fuente de la Secretaría de Salud para dar el número ese que diste de la capacidad de muertes que tenía en México, esa misma Secretaría de Salud irresponsablemente ha manejado el número de fallecidos, trató de disfrazar el número de fallecidos, empezaron a tener muertes atípicas. Por Dios, es que no quieran venir a inventar realidades que no existen, realidades alternativas. Una persona que me dice, es que mira, no sé si es verdad o es mentira. Ay, vive Dios, ¿es verdad o es mentira? No hay un punto intermedio, Ignacio. Es que, mira, en el término de la factibilidad de las cosas, Ignacio, hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira. No hay puntos intermedios. Disculpa. Pedro, permite a Nacho que continúe. Es falso. Adelante, Nacho. No, Nacho. Este virus llegó a matar gente en todo el mundo. Este virus, entonces, en el destino, aplausos, está destinado felicidades a todos ustedes, porque este virus pues llegó a matar. Es más, deberías de proponerte tú para ser vocero de la República Mexicana para decir selección natural, de una otra manera. Si los dos hablan al mismo tiempo, es que al final este virus llegó a eso. A ver, antes de continuar, si hablan al mismo tiempo, la audiencia no puede escucharlos, desafortunadamente. Selección natural es tanto como decirle a una persona que no merecía vivir. No, no es eso. Vamos a la teoría de la evolución de Darwin. Ay, Dios mío santo. Vamos, Pedro Ferriz considera que llegó a matar a gente y era irremediable. Es como si cuando cae un meteorito, o sea, ¿qué se podía hacer? Pues yo creo que no podemos hacer absolutamente nada. Me encantaría tener un debate contigo sobre la teoría de la evolución de Darwin. No, porque seguramente el país más rico y poderoso del planeta. Mira, Nacho, Estados Unidos. Me encantaría poder tener un debate sobre la evolución del hombre contigo. Miles de millones de dólares. Antes de ir a ese tema de Darwin y la teoría de la evolución,
Vamos a respetarnos en el sentido de hablar uno a la vez y cuando termine... Yo lo respeto, les pido de favor que me dejen hablar y con mucho gusto te respondo como te respeto. Pero si te pones a hablar cuando yo estoy hablando, voy a levantar yo también mi voz porque no me voy a dejar que me trates de mangonear, mi querido amigo. Vamos a... pues no, simplemente los tiempos de cada quien. La pregunta es, entonces, ambos, pues son diferentes sus opiniones, obviamente por eso es el interés de este debate, porque tanto Nacho Rodríguez, que abiertamente se declara pro AMLO, aquí no hay truco, aquí no hay engaño, y la pregunta, no sé, Pedro Ferriz, si tú puedas decir que tú te consideras anti-AMLO, si es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿por qué no aceptar algo que es, desde mi punto de vista, evidente? Pedro, adelante. Mira, francamente, yo no tengo un problema personal con Andrés Manuel López Obrador. Personalmente, yo no tengo ningún problema. ¿Tengo un problema con sus políticas públicas? Sí, sí lo tengo. Lo he dicho desde que es candidato a la presidencia en todas las ocasiones. Lo he dicho desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal y siempre no he estado de acuerdo con la forma en que el señor hace política pública. Creo que no es cosa nueva, ¿no? Entonces... Pero sí te puedes decir que eres anti-AMLO al 100%. Soy anti sus políticas públicas al 100%. Si hay una política pública de Andrés Manuel López Obrador con la cual concuerde y con la cual vea que es en beneficio del país, yo no tengo ningún problema. Pero, pues, aquí la pregunta es porque Nacho y muchos youtuberos abiertamente, y no, a mí me sorprende que quienes están en contra del actual gobierno, lo cual es normal en cualquier país, no se asuman diciendo, pues sí, yo estoy en contra del gobierno. ¿Qué más quieres que te diga? Abiertamente, creo Perfecto. que el público lo sabe, hermano. O sea, no hay nada que decir. O sea, excelente. Sí, Nacho, gracias. tú, pues no hay nada que decir, porque tú abiertamente así te asumes como pro. Claro, obviamente, ¿no? Y antifrena, por cierto. Antifrena. Antes de ir al tema de antifrena, hay mucha desinformación en los medios tradicionales, pero también en los medios alternativos, YouTube, Twitter, Facebook, etc. Los youtubers pro AMLO son propagadores de desinformación. Nacho. Pues no lo creo, no sé, o sea, yo no lo creo. Yo nada más en todo, como lo he comentado, yo únicamente puedo hablar por mí, ¿no? Entonces, al final los youtubers pro AMLO como que todos nos colocan un mismo costal. Y después ese costal está, no sé, un campechaneando, y bueno, yo sé que no es parte de este debate, y después vemos que al final esto fue una gran traición, y ahí estamos nosotros. Hay otros youtubers que se dicen también pro AMLO, que la verdad es que en mi opinión también sí exageran demasiado las notas, otros que, no sé, o sea, la verdad es que ya es una categoría muy amplia, y honestamente yo no puedo responder por todos. Y pues cada quien, en ese sentido, los youtubers asumen su responsabilidad única, ¿no? Yo asumo mi responsabilidad en mi canal, ni siquiera en el canal de lo que opina mi hermano o lo que opina mi papá, ¿no? Que también ya tiene su propio canal. Entonces, en ese sentido, yo creo que los youtubers pro AMLO, anti AMLO, pues tenemos, creo que una agenda, pues, personal. No somos infalibles, nos equivocamos. Yo me he equivocado varias veces, he pedido disculpas. Cuando creo que estoy en lo correcto, pues me defiendo. Algunas veces me doy cuenta que defendí algo que estaba mal. Bueno, pues ni modos. Repito, no soy infalible. No me gusta seguir e insistir en el error. Pero decir que somos difusores de fake news, así de manera a propósito, como por ejemplo lo hizo el Reforma, claramente, ¿no? Con la penny fake, como lo hace el Universal, como lo hace Pedrito también, que se pasan también definitivamente, sabiendo que es una mentira, la sacan, la lanzan, la publican, la promocionan. ¿Cómo no, cuál? No. Por ejemplo, ahorita estaba viendo, ahí estaban tus tweets, ¿no? Pues, todos los días lanzas un chorro de tweets que son absolutamente llenos de, ya ni odio, ojalá fuera odio, sino de mentiras. Vamos a leer, ¿no? Tremendas de unas... Por ejemplo, aquí está, los niños con cáncer, ¿no? Así, Pedro Ferriz, escrito hace 8 horas, más de 1,600 niños golpistas que han muerto por falta de medicamentos que según Obrador ya deben haber llegado, ¿no? O sea, tú tienes y estás difundiendo hoy la idea de que hay Gatell
Dijo que los niños con cáncer son golpistas. Eso es... No. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es completamente... Mira cómo te están diciendo que eres un mentiroso ahí. Mira, y justamente sales con una mentira. El doctor Hugo López-Gatell. Pedro, que argumente. El doctor Hugo López-Gatell, en un programa del Estado con los moneros ahí, dijo que la estrategia de los niños con cáncer era una estrategia golpista que había sido replicada de Latinoamérica. Y todavía los otros, perdóname, pero bola de babosos, están diciendo que la estrategia es un asunto de telenovelas porque utilizan a los niños con cáncer como si fuera la Rosa de Guadalupe. Perdóname, ¿eh? Si tú no tienes... No. Si no tienes la información, Nacho, por favor te pido, apréndete a callar. Y ahorita que dices que cuando te equivocas te disculpas, ve preparando tu disculpa, porque ahí están los testigos, ahí está la gente, ahí están los videos, ahí está Hugo López-Gatell diciendo las cosas. A mí no me quieras poner moñitos, no tengo pelo. O sea, a mí no me vengas a mí con historias de querer inventar que yo digo mentiras, porque yo lo que digo con la boca lo sostengo con los pantalones, así de claro. Pedro, no hay desinformación. No, mi rey, no. Pedro, ¿tú no difundes desinformación desde tu cuenta de Twitter o desde tu canal? Así como el señor Ignacio se ha equivocado, pues yo también alguna vez me he equivocado. Me acuerdo una vez puse un tweet en donde hablaba yo de un hijo de Andrés Manuel que la verdad, super lookalike, me llegó la información, la publiqué, me equivoqué, pedí disculpas, ¿no? Mira, ahí estás poniendo que puse hoy. Ese señor que está ahí no es de la Guardia Nacional, no es de la Sedena, están diciendo ahora, cosa que no he comprobado, que es de las policías comunitarias, que por cierto, una cosa es que estén autorizadas las policías comunitarias ante un desgobierno de que no hay una capacidad de gobernar, pero el uso de la fuerza es únicamente un monopolio del Estado. Apréndanselo, porque así dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. El uso de la fuerza es un monopolio del Estado. Y si ese señor, cosa que no está confirmado, es parte de un grupo de autodefensas comunitarias, siguen siendo extralegales. Y el simple hecho de que el presidente de la República pueda pasar tan plácidamente al lado de una persona armada, no miembro del ejército, sino un cuerpo de guardias presidenciales, es una afrenta directamente a la presidencia de la República, por el simple hecho de que el presidente sabía que iban a pasar por ahí, y ese señor que está ahí parado sabía que el presidente de México iba a pasar por ahí, y eso está mal. Leo, déjame, Nacho, nada más otro tuit. Darle contexto a este tuit de Pedro Ferriz. Okay. Otro tuit. Dice, el presidente pasando a un lado de un hombre del narco armado, diciendo muchísimo gusto. ¿Y dónde viene el dinero de las policías comunitarias, mi rey? Pero es algo diferente. ¿De dónde viene? Mira, dice la nota, aquí dice, a pesar de que es de los hombres, es de la policía comunitaria del municipio de Guerrero. Las policías comunitarias son extralegales y principalmente son financiadas por el narcotráfico. No nos vengamos aquí a mentir, porque estas policías no están financiados de andar sembrando elotes, ¿eh? Entonces, ¿no es noticia falsa eso que difundes desde tu cuenta de Twitter? No, por supuesto que no. Entonces no se pide perdón. No, por supuesto que no. Bueno, a pesar de que la evidencia dice lo contrario. ¿La evidencia? ¿Cuál evidencia? ¿Un portal de Infobae que no conoce cuál es? ¿Tú conoces el problema de las autodefensas? ¿Alguna vez los has estudiado? Déjame... ¿De dónde sale el dinero del financiamiento? No quiero ser el que debata, pero hay un reportero en Guerrero, ahí en ese municipio... ¿Reportero de quién? En Guerrero. ¿De quién? Te doy en unos segundos el nombre. Tomó la fotografía y en esa misma era un video, no era fotografía. Era no, estoy diciendo, para darle contexto a lo que dices, te estoy platicando lo que sucedió. Él, el reportero, el que toma una fotografía y aparecen dos personas, no una, y donde no es un narcotraficante, es una policía comunitaria. Ya si está legal o no ilegal la comunitaria, ya es otra cosa. Yo dije pero una persona del narco. No estoy diciendo que ese señor venda cocaína. Te estoy diciendo que viene financiado, porque los grupos de autodefensa vienen financiados ¿de dónde? ¿De los campesinos? ¿Los campesinos tienen R-15, AK-47 y lanzagranadas? Bueno, la evidencia que es de la policía comunitaria de Marquelia Déjense de Guerrero. mentir, hombre. Por favor.
Entonces no es fake news lo que tú difundes. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Mira, nuevamente me van ustedes a mí a decir que los ejidatarios que se dedican a sembrar caña de azúcar tienen dinero para sacar lanzagranadas y para sacar fusiles de alto asalto comprados en el mercado negro. ¿De dónde crees que salen esas armas? Y ahorita Nacho me va a decir, de Rápido y Furioso y es culpa de Calderón. Por favor, hombre, déjense de mentir. Nacho, fake news de Pedro Ferriz. Digo que es claro y evidente, ¿no? No. Sí, claro, ay, Pedrito, ahí te agarraron en curva. No, ¿cuál curva? Pura rectita, mi rey. No, además, te voy a otra, vamos a ver, porque no es tan difícil, o sea, mira, yo me equivoco, sí, pero te ruego, entres a mi cuenta de Twitter, Julio, también por favor, tú entra a mi cuenta de Twitter, en un rápido escaneo a ver si encuentras algo más o menos similar. Pero mira, yo nada más tengo que ir rapidito en las primeras, otra. Pedro Ferriz, esto fue el 24 de junio, hace 4 días. Acusan a Silvana Aureoles de ser narcogobierno. El narcogobierno de Morena. El gobernador electo Alfonso Ramírez Bedoya está puesto por el narco y la sección 18 de la CENTE. ¿No es cierto? ¿No es cierto? O sea, bueno, la sección 18, él no salió de la sección 18 de la CENTE. ¿Está puesto por el narco? No, nada más dime una cosa. Primero, una por una, ¿no? ¿Salió de la sección 18 de la CENTE o no? ¿Está puesto por el narco? ¿Hay un narcogobierno de Morena? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Prueba cuando menos el chisme, cuando menos... ¿Cuál chisme? No, pues digo, están N cantidad de pruebas documentadas. Que Morena oculte las cosas ¿dónde es otra está cosa, bueno, pero tú la debes de tener, mira, ¿no? yo personalmente he hablado con Silvano Aureoles y hemos hablado con él, y por supuesto que hay evidencia. Sí, con Silvano Aureoles. No, pues es el gobernador del estado. Ajá, este cuate que amenazó... ¿Cuál es tu fuente? ¿El gobernador electo? Pues no, perdóname. Que amenazó diputada, que amenazó al propio, que empujó a un maestro, todo eso. Esa es tu fuente, Silvano. No, mira, mi fuente es el gobierno del Estado. O sea, el gobierno del Estado. No, el gobierno del Estado. Está así porque van a meter No, pues si está así es bronca de él. ¿Me vas a decir que Michoacán no está narcogobernizado? ¿Me vas a decir que en Michoacán no hay un problema de narcotráfico? ¿Serías tan cínico? Y se llama Silvano. Sí. Y antes de Silvano, ¿quién estaba? ¿Qué estaba? Silvano es del PRD, ¿eh? Y antes el patrón del PRD era López Obrador, ¿eh? Lo tengo claro. No, antes de Silvano estaba gobernando el PRI. Antes de Silvano estaba gobernando el PRI. Y antes... es del otro cuate, ¿no? El que casi se muere, ¿no? Exactamente. No seas cruel, porque la verdad es que... Sí, el que lo tuvo que operar casi se muere. Sí, tuvo un problema en el hígado. A ver, hablando de narcoelecciones, dice Pedro Ferriz que su fuente es el mismo Silvano Aureoles. La das como una fuente. Silvano Aureoles presentó las denuncias, ¿no? No es tan difícil encontrarlo. Además, vamos a ver, le dije a Julio que por favor haga lo mismo y si es yo sin dudar a dudas, y que también que queda algo claro, Pedrito, ¿no? Ni Julio ni yo nos estamos poniendo de acuerdo para madrearte, porque la última vez que hablé con Julio, precisamente él me presionó hablando de las fake news, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Nada más para que, igual por si tú tienes así alguna duda, mi rey. Julio la verdad es que va a ser imparcial en ese sentido. Sí, nada más déjame abonar en esto. Sí, de hecho es la segunda vez que estás, Nacho, y es la segunda vez que Pedro está aquí. Y la primera vez fue un mini debate con Nacho Rodríguez, que yo he apuntado y he dicho más de una vez que desde su canal se difunde información falsa, imprecisa, sensacionalista, amarillista. Lo he dicho, lo discutimos, sigo creyendo en eso, en que desde el canal de Nacho Rodríguez hay mucha desinformación. Pero también de la parte tuya, Pedro Ferriz, Ijar, para mí eso es una mentira, ese Twitter no tiene, porque si nos basamos en que la fuente es el gobernador, pues yo voy a decir, la fuente dice, el gobierno federal dice lo contrario, pues hay que aportar pruebas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces acordamos que tú tienes una fuente, yo tengo otra. Yo veo un problema evidente del narcotráfico en Michoacán, no producto de la gobernatura de Silvano Aureoles. Es un problema mucho más añejo, es un problema que tiene muchos años. El puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es un puerto utilizado por el narcotráfico. Hay mucha pelea de plazas y hay muchos intereses del narcotráfico en el estado de Michoacán. Entonces sí hay una gran posibilidad que el narco haya tenido injerencia tanto en la gobernatura de Silvano Aureoles como en la gobernatura por entrar. Entonces, déjeme preguntarle a los dos. Se habla ya de narcoelección y se ha manejado por los medios tradicionales, casi de manera de nado sincronizado. Pregunto, si es narcoelección o fue narcoelección, el gobierno de Calderón
teniendo a Genaro García Luna como su mano derecha en el combate al narcotráfico, pues acusado, señalado, encarcelado por pues colaborar con el cartel de Sinaloa. Así es de sencillo. Colaborador del cartel de Sinaloa, está encarcelado. Narcogobierno, el de Calderón, Pedro. Pues mira, mi opinión sobre lo que sucede ahí, creo que tienes mucha razón. Creo que lo que hemos visto, por lo menos ante los tribunales de Nueva York, de lo que ha salido a la luz de la actuación del ex director de la Policía Federal y secretario de Seguridad Pública, también director del AFI, Genaro García Luna, es francamente lamentable. El poder del narcotráfico es un poder corruptor que no tiene precedentes, por lo menos hasta el momento no hemos logrado detenerlo. Narcopresidente Calderón. Creo que eso es muy peligroso. No sé si podría decir narcopresidente Calderón como tal, pero de que hubo una presencia del narcotráfico durante su gobierno. Entonces tú no hubo, dilo, narcopresidente. No cuesta mucho. Bueno, por eso, narcopresidente Andrés Manuel, ¿o no? Pues no. Ah, pues entonces tampoco. Entonces pues Calderón no es narcopresidente. Pues, y no dices mentiras. No, yo no digo mentiras. Yo, vamos, a lo que veo creo que en el caso de Genaro García Luna hay evidencia de que tuvo nexos con el crimen organizado y así se han presentado los tribunales de Nueva York. No me atrevería a decir, hasta no ver las pruebas que así me lo demuestren, que Felipe Calderón estaba involucrado con el narcotráfico como tal, no. Nacho Rodríguez, narcogobierno, el de Calderón. El de Calderón, el de Fox, el de Cedillo, el de Carlos Salinas de Gortari. El de López Obrador. Todos. No, la verdad es que ahí sí ha habido un claro desprendimiento. ¿Cuál desprendimiento? Si no persigue a nada. Liberó Ovidio. Se fue a saludar a la mamá del Chapo. Tenemos narcomatanzas por todos lados. Decidió dejar de perseguir al narco por combatir al huachicoleo que está en el peor momento del mundo. El narcotráfico tiene impunidad. Nacho. Hoy por hoy los narcotraficantes pueden hacer del país lo que se les pegue la gana. Si el presidente se va a comer tacos con ellos a Badiraguato, por vida de Dios. Sí, tienes pruebas de eso, supongo. Ahí está la foto. Cuando Andrés Manuel López Obrador saludó a la mamá del Chapo, de ahí se fue una taquiza en donde había presencia del hijo y del hermano. Ahí estaba la foto del hermano del Chapo. Alerta fake news. Cuidado, porque van a salir esos fake news también. Sí, anda. Es más, ni siquiera lo tiene que buscar. Era un doctor Era un doctor. Que era hermano de... Vamos a acusar que era un doctor. Ya te empezó a salir esa onda de frena. Ya después va a decir comunista y dictador. Déjeme precisar, ahí eso de que acusaban a alguien, era un doctor, creo, del IMSS, que lo señalaban como hermano de Chapo. ¿Y quién sale a dar la declaración? Fue completamente falso. Creo que lo que recuerdo es que presentaron documentos y hasta la credencial de un doctor, no recuerdo el municipio en Sinaloa, pero resultó siendo no el hermano, sino su clon, un doctor. Un funcionario por ahí. Su clon. Déjame preguntarte a ambos, rumbo al 24, si las pasadas elecciones fue una victoria aplastante de Morena o fue una victoria de la oposición PRIAN-PRD. ¿Cómo lo ven ustedes? Adelante, Pedro. Creo que fue una victoria bastante importante para Morena, la verdad. No lo podemos negar. Se llevaron muchas gubernaturas, tuvieron una gran presencia en los congresos estatales. El golpe más fuerte se lo llevan a la Ciudad de México. Sin embargo, creo que la oposición, que nuevamente, y lo quiero poner sobre la mesa, yo no soy oposición. Yo no represento a ningún partido político, ni me interesa. Yo soy un hombre que da mi opinión. Creo que la oposición, en su caso, debería de trabajar más en conjunto y buscar generar una credibilidad perdida, porque no podemos negar que tanto el PAN como el PRI, como el PRD, tienen una reputación de la fregada después de tantos años de mal gobierno. Entonces, creo que tiene que haber un trabajo y tiene que haber alternativas, porque no veo en Morena una alternativa que vaya en pro y en beneficio del país. Nacho, déjame preguntar sobre esto mismo, pero nada más poner lo que me dijo el diputado Javier Hidalgo, que Morena había salido intacta y que habían ganado. Y te pregunto porque pues Morena perdió muchas importantes ciudades capitales, Morelia, la ciudad de Puebla,
congresos el Estado de México, muchas alcaldías en la Ciudad de México, y a pesar de esas derrotas, pues pareciese que se llevaron carro completo y no admiten, pues que sí hubo un voto de castigo en la Ciudad de México en concreto y en el Estado de México, donde perdieron el Congreso y a pesar de eso, pues todo de fiesta, no pasó nada, Mario Delgado sigue adelante. ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido ahí sí con Pedro, no veo una victoria aplastante, ¿no? O sea, la verdad de Morena, como ojalá hubiera sido, por dos factores, ¿no? O sea, ciertamente, bien dices, ¿no? Estado de México, Puebla, Morelia, Ciudad de México, pero para hacer elecciones que fueron en todo el país, ¿no? 15 gubernaturas, no sé cuántas elecciones locales de diputados y alcaldes, todo la Congreso Federal, pues Morena fue el ganador. Sin embargo, lo que sí vimos fue, creo, exceso de confianza, ¿no? Este pleito que traen entre los Morena, puros, los moderados, Obrador, que también había dejado muy suelto a Morena. La verdad es que ese fue un error de él. Después de que llegó a la presidencia se desprendió de Morena y la verdad es que los que dejaron Jadco, Alfonso Ramírez Cuellar, hicieron un desastre, de que conllevó a un enfrentamiento entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que al final se cobró en la Ciudad de México. Yo no pienso realmente que el PRIAN haya ganado en la Ciudad de México, yo pienso que fue una combinación de traiciones de Morena, en particular de Monreal y todo su grupo, sumados a un gran fraude, pero también alimentado por Morena. Yo no veo tanto un voto de castigo. Fraude, permíteme ahí te interrumpo. ¿Cómo? ¿Fraude en qué? ¿Dónde estuvo el fraude? Por ejemplo, en las casillas donde ganó Margarita Zavala, ya en Polanco, o sea, hay casillas que tienen un 80% de participación y que votaron 96% a favor de Margarita. No, eso es falso. No, eso yo lo abordé y el mismo diputado Javier Hidalgo. Ahí están los análisis y los preps. No, y te lo digo porque yo lo seguí y de hecho hice un video diciendo que era información falsa. Números redondos, 56% de la población, participación ahí en la Miguel Hidalgo. En algunas casillas votaron de todos el 80, 90%, pero estamos hablando de 400 personas, no de 10,000 personas. Y algo importante, hay entidades, distritos, donde el mismo Morena obtuvo hasta más del 70%. De hecho, la pariente de López Obrador en Chiapas tuvo mucho más votos que Margarita Zavala y mucho más porcentaje de participación. El mismo diputado acepta que fue una elección pues donde hubo fraude, pero él dice que hubo campaña negra, que los votos contaron como debían de contar y no hubo... Yo no creo que sea así, porque también cuando vemos un análisis que se hace, por ejemplo, a través de toda la Ciudad de México, es donde ganó el PRIAN, hubo más porcentaje de participación en donde ganó Morena. O sea, hay una diferencia muy clara ahí. No era lógico que Obrador, voto de castigo. López Obrador, cuando fue en la selección de 2017 en el Estado de México, él señaló que el fraude así se dio, que al final donde ganan o donde pueden ganar, se meten, por así decirlo, el acarreo, y donde pueden perder o ganar Morena, por así decirlo, se intenta comprar las credenciales para... Pero eso no se dio, eso, el mismo diputado... ¿Y cómo lo sabes, Julio? Pero el mismo diputado que perdió acepta sí, que no hubo fraude tradicional. Que pasarle también, Julio. En esto, repito, también actuó el propio Morena. O sea, lo que estás diciendo, Nacho, es que entre mayor participación, mayor fraude... Porque esa participación son cuando se da una diferencia, por ejemplo, en la Ciudad de México, vamos a hablar de la Ciudad de México, partes a la mitad, y donde ganó el PRIAN, participó el 60-70%, donde ganó Morena, únicamente participó el 40%, ¿cómo te explicas eso? Voto de castigo. No, pero y más en las colonias y el tipo de nivel adquisitivo, creo que también es importante. ¿Por qué no salieron los fans de López Obrador donde ganó Morena? O sea, ¿por qué no te interrumpo porque la participación en el distrito de Margarita Zavala, el distrito 10 en la Miguel Hidalgo, fue del 56%. No fue anormal, fue muy normal, y no es normal que la gente más pudiente, que la gente con más dinero, que la gente que se fue afectada por la 4T, es normal que se vea impulsada a salir a votar. ¿Hay alguna estadística, y te lo pregunto, Julio, porque estas yo no las he visto, sobre la participación de la clase media a diferencia de la participación de las clases más bajas? En Polanco, no mucho más alto. En las
zonas de más dinero. Por zona de colonia, ¿no? O sea, la participación por colonia, nos damos cuenta de que hubo mayor participación en las clases medias, estas que han sido tan golpeadas. Bueno, en las Lomas no hay clases medias, en Polanco tampoco hay clases medias. Sí hay. Es pura gente fifí. Sí hay clases medias en las Lomas. Lomas. El que vive allá no es clase media, son gente aspiracionista. Se llama clase media acomodada, Nacho. No empieces tú también con esa retórica de clase media aspiracionista. O sea, no seas tan limitado. Pues sí, el tener aspiraciones creo que es normal, ¿no? O, digo, sí, tú no tienes aspiraciones. Es intentar vencer, ganar a como dé lugar. No. Ese es el discurso de la mañanera. Pero a ver, el presidente le ha pegado más a la clase media que al narcotráfico. O sea, habla más denostando a la clase media que a los propios narcos, hablando de que la clase media es aspiracionista y que quieren triunfar a costa de todo y que su Dios es el dinero. Ay, vive Dios. O sea, por favor, creo que todos tenemos una aspiración. Debemos de querer ser mejor que los mejores y ir creciendo generacionalmente, tener un poder adquisitivo cada vez mayor, tener un mejor nivel de vida. Y a eso el presidente lo llama aspiracionista. No creo que te vayas a sumar ese tipo de discursos, Nacho. Digo, Nacho, creo que tú mismo eres un gran ejemplo de un hombre que con una aspiración ha logrado tener 1.3 millones de seguidores en sus canales de YouTube, que tienes una monetización, que buscas un recurso económico, o me vas a decir que no. Me vas a decir ese botón de YouTube que tienes atrás lo tienes ahí porque no eres aspiracionista. Eso es soberbia. A ver, Nacho, ¿eres aspiracionista? ¿Te consideras parte de la clase media? No me considero. O sea, ¿qué? No. Es que el aspiracionismo en la definición. No eres clase media. Está señalando aquí. Vamos a poner así. El aspiracionismo en la definición que se está generando aquí es esta ganas, por ejemplo, de que yo quiero ser superior a ti, Pedro, ¿no? No, quiero no vas a poder ganarte, aplastarte, ¿no? Oye, esa es la aspiración. Y la verdad es que honestamente yo no aspiro. Dime una cosa, Nacho, ¿eres clase media? YouTube, hasta me dio gusto, porque finalmente ya estás en un lugar donde puede haber muchos. O sea, aquí en este lugar hay audiencia para todos. Pero la pregunta expresa, ¿eres clase media, Nacho? Tú. Ya me la pusiste difícil. ¿Sí o no? Sí, soy clase media. Bueno, pues gracias. Ya. Pero no me siento aludido. Mira, descansó mi alma. López Obrador. No me siento aludido en este tipo de cosas, ¿no? Así, mira. Déjenme preguntarle a ambos sobre la alianza PAN-PRI-PRD, PRIAN-PRD. Es la única fórmula en el 2024, ya imaginémonos el 2024. PRIAN-PRD es la única fórmula para vencer o tratar de vencer a la 4T. Si el PAN va solo, pues ni tiene nada que hacer, o si va el PRI solo, si el PRD, pues prácticamente no tendría nada que hacer. Es la única fórmula, la alianza PRIAN-PRD. ¿Y cómo te sientes, Pedro? Me imagino que irías a votar por la alianza PRIAN-PRD. ¿Cómo te sentirías o cómo te vas a sentir votando por esa alianza? El voto es libre y secreto, mi querido amigo. ¿Cómo te vas a sentir votando? Porque obviamente no apoyas al presidente. Y en ese escenario, ¿cómo te sentirás? Pero es la única fórmula. Te voy a ser sincero, en verdad quiero que sepas que te voy a ser sincero en este aspecto. Para mí, en el momento de votar y como periodista, no me gusta dar a conocer mis preferencias políticas porque en mis opiniones políticas a mí me gusta tener una imparcialidad dentro de todo lo posible. Si yo veo que Morena me propone un candidato presidencial con el que pueda yo estar de acuerdo y que me presente un proyecto de nación con el que pueda yo estar de acuerdo, yo no tendría ningún empacho en votar por Morena. Creo que todavía para ver a una posibilidad de un presidencial sobre una posibilidad de una alianza PRI-PAN-PRD, creo que todavía es muy remoto. Creo que no hay personajes todavía como para poder hablar de un sustituto de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera dentro del propio partido, porque hablábamos de Marcelo Ebrard, hablamos de Claudia Sheinbaum, hablamos de muchos otros que podrían estar ahí y a ver si no regresamos a la época de los tapados, ¿no? Con
con este presidente, pero francamente mi voto a nivel personal sí se basa mucho en el proyecto de nación. Yo me voy más por las propuestas que por los ataques, las denostaciones o los partidos políticos. Como periodista, me consideren o no, como líder de opinión, me consideren o no, a mí me gusta mantenerme reservado a mi opinión al respecto, ya que no quiero ser imparcial en mis comentarios. Nacho, la única fórmula... ¿Por qué la alianza PRIAN-PRD es la única forma que pueden... Sí, yo creo que es una forma, o sea, la única, no creo que les vaya a dar, sin embargo, no descarto algo más. O sea, no descarto que, por ejemplo, surja un candidato ciudadano independiente tipo Samuel García. O sea, ¿tú crees? O sea, ¿en verdad crees que México esté libre otra vez para volver a tener candidatos independientes? Sí, después del fracaso de la elección pasada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, el caso de Samuel García, mira, la verdad es que yo también pienso que se compró la elección, pero bueno, al final va a ser gobernador. Y es un caso tipo... Pero hablando en términos de la posibilidad... Mira, Benito, además, voy a ser honesto también, para que veas que también no soy así, adoctrinado, chairo adoctrinado. ¿Sabes a quién veo que podría realmente aglutinar un chingo de gente? A Gilberto Lozano. Gente así medio loca, honestamente, y lo digo con todo respeto, pero sí. Aún así sí logra generar finalmente liderazgo. Yo no veo a Gilberto Lozano lanzándose a la presidencia. Yo no sé, pero yo no descarto este escenario C. Está el plan A, que es claro, el candidato de Morena, que va a llegar con mucha fuerza. Y yo creo, 90% estoy seguro, que va a ganar con contundencia, pero no puedo evitar también tener este elemento de incertidumbre, ¿no? En la alianza PAN-PRD, ninguno de los políticos... A mí no me gusta la alianza PAN-PRD. Puede haber algo así, o puede haber otro escenario en donde sí, un Ricardo Monreal desprenderse de Morena, ser candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, y ahí sí va a estar más. ¿A poco crees que a Ricardo Monreal le alcance la hipocresía para cambiarse de partido? La pasada casi se va, y la verdad es que nunca. Negoció con el presidente la candidatura, porque Ricardo quería ser candidato a la presidencia, ¿sí? Y Andrés Manuel lo sentó quería ser jefe de gobierno, pero yo tampoco, esos escenarios así no los descarto. La verdad es que aún así creo que Morena va a tener la suficiente fuerza para superarlos, pero claro, finalmente van a estar ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no podemos descartarlas. Que haya alguna especie de movimiento social anti-AMLO en unos 3 años, no frena, porque yo no creo que sea frena, y Gilberto no lo veo como candidato a la presidencia, francamente, pero sí, a mí personalmente, la alianza PRI-PAN-PRD, creo que fue un esfuerzo desesperado, y creo que en mi vida como comunicador, nunca pensé ver a 3 partidos tan opuestos hacer una alianza como la que se hizo. ¿Dio resultado? Creo que dio un resultado muy pobre, y creo que lo que ahorita México necesita es un movimiento social, así como nació Morena siendo un movimiento social, necesitará una cucharada de su propio chocolate, un movimiento social. Yo creo que, Nacho, quiere decir que tal vez un Bolsonaro, un Trump, un populista, pero en este caso de la derecha. Por eso me imagino que Gilberto Lozano. Ay, no. Déjame preguntarte sobre la consulta de 2024. No, próximo agosto, 1 de agosto. La de los presidentes. No sé, dices que no tiene las pruebas para decir que narcogobierno, el de Calderón. ¿Tú estás a favor de esta consulta? ¿La estás impulsando? ¿Vas a ir a votar? Pedro, Nacho. ¿Yo? Claro. Yo no estoy a favor de la consulta como tal, y déjame te explico por qué. Si los expresidentes cometieron algún delito, el cual se pueda documentar y se pueda fincar responsabilidad y tenga una procedencia jurídica, no tenemos por qué estar consultándole al pueblo para aplicar la ley. Creo que la aplicación de la ley lo dice, nadie por encima de la ley, es de carácter universal. Por lo tanto, no tendríamos que consultar a la gente. Lo que se busca con esta consulta popular, que te puedo casi vaticinar que se va a dar la consulta, va a salir positiva
pero de ahí a que vaya a tener un efecto y vayamos a ver a un expresidente en la cárcel, no creo que Andrés Manuel López Obrador se vaya tan lejos, sabiendo que el próximo expresidente de México va a ser él. Entonces, siento un precedente jurídico importante. Creo que la ley no se tiene que consultar. Creo que estamos gastando 500 millones de pesos, o por lo menos esa es la cifra que se ha dado a nivel generalizado de lo que costaría la consulta, de forma, lo estamos tirando a la basura. Si se quiere sacar el rédito político, eso sí lo entendería. Hay un capital político que se está buscando por parte del presidente, sin duda. De ahí a que esa consulta vaya a tener un carácter vinculativo jurídico, perdóname, pero no lo tiene. El carácter vinculativo sería si participa el 40%. No, pero de todos modos, si el 40% de la población dice que sí queremos que los enjuicien, pues hace falta investigar las carpetas, integrar las carpetas de investigación y que un juez considere que ese delito por el cual se le está imputando, respetando su derecho de inocencia, respetándoselo a cada uno de los inculpados, pues tendrá que ver si procede jurídicamente. No porque el pueblo diga que sí los quiere enjuiciar, quiere decir que son culpables. Cuidado. Pero en contra de la consulta, tú en lo básico tú estás en contra. Creo que es una consulta que va nada más por el rédito político, no va por el fin jurídico. Nacho. Yo claro que sí estoy a favor de la consulta, voy a votar. Tiene razón Pedro, o sea, al final es una cuestión de, yo honestamente hubiera preferido que López Obrador actuara como lo hizo Luis Arce, ahorita presidente de Bolivia, llegó y en menos de un año metió a la cárcel a Yanín Áñez, la golpista, ¿no? Sí, está bien. Claro. Y sin consulta, yo le da muchas vueltas a este gobierno de la 4T a las cosas en ocasiones que los mexicanos queremos más acción. En ese sentido, por eso Santiago Nieto se ha destacado más como un personaje que, bueno, cuando menos, él no es fiscal, pero puede congelar cuentas y todo esto. Y mientras Hertz Manero... Pero puede congelar cuentas con órdenes judiciales, ¿eh? O sea, no por sus... No necesariamente, pero... No, sí necesariamente. Pero al final, mientras vemos que en la fiscalía las cosas se entrampan. Pero ahí hay perdóname, Nacho, ahí hay un error. Santiago Nieto no puede congelar una cuenta porque se le viene de los pompiates, ¿eh? O sea, tiene que traer una orden judicial detrás, que seguramente tendrá para poderlo hacer, pero si a mí me congelan una cuenta nada más porque quiere Santiago Nieto, ahí presentas un amparo que inmediatamente procede y se descongela la cuenta, ¿eh? Eso jurídicamente es inviable. Bueno, al margen de eso, lo cierto es que Santiago, o sea, por eso está destacando ahora, ¿no? Finalmente más porque los mexicanos lo vemos como que con más interés de generar resultados y Hertz es el que se está llevando pues, el problema. Sin embargo, al margen de esto, la consulta, pues es como que por así decirlo, el plan B, ¿no? De este gobierno que sí le dio muchas vueltas, el presidente desde el inicio... Finalmente, incluso desde que era candidato presidencial, él dijo, no, yo no quiero perseguir a expresidentes. O sea, él lo dijo, él lo comentó. Yo sé que son corruptos, pillos, ladrones, me robaron la presidencia y son narcopresidentes, pero mejor empiezo el punto final. Desde ahorita para adelante, que mejor irme para atrás. Entonces, si el presidente no quiere la consulta... Entiendo, bueno, él sí la quiere. Político, ¿no? Pero la verdad es que esta consulta es impulsada por, ojo, los mexicanos más que el presidente. Es una presión nacional de los mexicanos que, bueno, está bien Obrador lo que él quiera, pero yo difiero contigo, ¿eh? A ningún mexicano se le... Millones sí quieren ver a la cárcel a expresidentes, impulsan, presionan, y como que ahí Obrador tuvo que, por así decirlo, ceder, por así decirlo, y entonces se creó esta consulta. Honestamente, Nacho, ¿crees que a qué presidente crees que vayas a ver en la cárcel? Un presidente en la cárcel. Yo creo que a Felipe Calderón Hinojosa. A Felipe Calderón, una cosa, que tú crees que ese es el que vas a ver en la cárcel. Sí, yo creo que voy a ver a él. ¿Por qué te saltarías un gobierno tan corrupto como el de Enrique Peña Nieto? Porque Peña Nieto lo van a enjuiciar en Estados Unidos. Finalmente. ¿Eso tienes alguna fuente sobre ello? O... No, pues nada más es una cuestión de intuición. ¿Hay un pacto con el presidente López Obrador? ¿Ah? ¿Hay un pacto con el presidente López Obrador para no atacar a Peña Nieto? No es que porque se lo salta, ¿eh? No es un pacto. Bueno, a ver, Chayo Robles está en la cárcel. Juan Collado, sí, bueno, pero Chayo está en la cárcel. Déjame nada más hacer una nota. Bueno, finalmente fue Rosario Robles era
era López Obradorista, bueno, si y Rosario es vista por Andrés Manuel como una traicionera, ¿eh? Sí, Rosario está en la cárcel por Judas. Peña Nieto, y ahí hay varios. Videgaray, acuérdate que está siendo investigado ya. ¿Y no hay ninguna acción en contra de él? Bueno, nada. No, por eso. Pero de todos modos, bueno. Emilio Lozoya. De nada. Que al final Estados Unidos, porque a los gringos, Estados Unidos en particular, esta administración. Pero, a ver, Nacho. Convencidos. Creo que es un gran tema, ¿eh? Pedrito, Estados Unidos está convencido, esta administración, de que fue Peña y Videgaray los que en 2016 le dieron a Trump la presidencia. Están muy enojados con ellos, ¿no? Okay. Entonces, llegan y quieren, y esta administración, pues como toda la administración gringa, llegan con venganza. Ahí sí, no hay punto final ni nada. Entonces, esta finalmente creo que es un entendimiento de geopolítica. Bueno, sabiendo que los estadounidenses, ¿no? van a enjuiciar al peñismo, y no dudo que lo vayan a hacer. Entonces, México, Obrador tiene, pues, si se va a enjuiciar a alguien, tendrían más elementos. Más diferencias es con Felipe Calderón. Tendrían más elementos. Está siendo más activista, López Obradorista, y entonces, pues, yo pienso que va contra él. Teniendo a Genaro García Luna en la cárcel en Nueva York, Estados Unidos tendría más elementos para enjuiciar la posibilidad de enjuiciar a Felipe Calderón que a Peña Nieto. Porque a Luis Videgaray lo tienen en MIT, ¿eh? Y ahí lo tienen dando clases y nadie lo toca, ¿eh? Hasta que los gringos lo decidan, bueno, como Genaro García Luna. Pero aquí lo que huele con Andrés Manuel López Obrador. Los US Marshals y se los llevaron. Lo que huele con Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto es un pacto. Es que no entiendo. ¿Hay primor o no hay primor? Es que ustedes después, no entiendo a la prensa perruna después, ¿no? O sea, ¿hay pacto o no hay pacto? ¿Hay primor o no hay por primor? Eso te pregunto a ti, ¿hay pacto o no hay pacto? No, porque hay pacto, cada vez que el presidente de México se refiere a los expresidentes, habla de Salinas, habla de Fox, habla de Calderón, se brinca Peña Nieto no quiso y hacer no Obrador, lo escopeta ni nada, ¿eh? No quiso hacer Obrador, fue desgastarse, ¿no? Por mucho tiempo, porque él pensó que se iba a desgastar. Finalmente, ¿no? También es una cuestión de expectativa y o de realidad. Pero, bueno, pasó algo ahorita también por haber dejado. Déjeme preguntarles rápidamente, ¿sería un fracaso que no vote el 40% de la población, no de la población, de los empadronados? ¿Sería un fracaso si no se llega a esa meta? No, sí, ¿cómo no va a ser un fracaso, Nacho? Primero, Pedro. O sea, si vota el 35% de la población y no llegan al número necesario para poder proceder con la consulta, perdóname, pues sería un fracaso. No creo que pase, ¿eh? ¿Por qué es un fracaso? Si está en una consulta hecha para que la gente no vote, van a haber un tercio de las casillas. No van a haber un tercio de las casillas. A justificar. La pregunta está hecha para que digas que sí. Sí, pero si fallan y no llegan al 40%, sí sería un golpe durísimo, sería un cachetadón. Pero está hecha del pueblo, para que no vayas, está hecha la consulta para que entonces no vayas. Empezamos a justificar que no van a llegar. No, tal vez sí. Yo veo que Morena quiere activar, porque de una otra manera quiere activar la base. Sería un golpe, sería un fracaso. Nacho, ¿cómo? ¿Tú crees sería un fracaso? La pregunta es directa y es un sí o no. Si no vota el 40% del padrón, ¿será un fracaso de Morena, del presidente, sí o no? No. ¿No sería un fracaso si no se llega a ese 40%? ¿Lo ves como, pues sería una elección pues prácticamente en vano, ¿no, Nacho? O sea, no sería un fracaso, no sería un fracaso. Sería tal vez, es como cuando sucede, hay que ganar a pesar del fraude. O sea, al final esto está diseñado para que, repito, el INE, el ENCHO, o sea, ellos quieren empezar a promover la consulta hasta el 15 de julio, o sea, 2 semanas. Pero el presidente la está promoviendo por todos lados. Sí, y ahí tienes a Citlali también. Pedrito, y hay chorro de spots en televisión, finalmente decir, va a haber una consulta. Ok, porque el INE. Muchos ven la mañanera, pero no todos ven la mañanera. Pero eso sí, pero lo tienes en Twitter, lo tienes en programas como el tuyo, en programas como el mío. O sea, vamos, que el presidente hace la referencia. Cuando hay elecciones, con toda propaganda, la gente después ni sabe qué día va a votar, ¿no? Entonces, y con el tercio por ciento de las casillas, hazme el favor. O sea, si
Después... Pero sí pasó la consulta de la cancelación del aeropuerto, igual con quién sabe cuántas mugrientas consultas ahí que hicieron, decidieron cancelar el proyecto, ¿no? Pues entonces no creo que haya problema. Pedro, ¿tú estás en contra de que se le consulte a la población? Yo creo que la ley no se consulta, yo te lo dije en mi posicionamiento inicial. Creo que la ley pero es temas para todos. Importantes como una refinería, un aeropuerto, una empresa de donde van a extraer agua. A favor, No. Yo estoy a favor de que se hagan consultas que tengan que ver con intereses generalizados. Por supuesto que sí. ¿Cómo cuál? Pon un ejemplo. Pues tendríamos que ver, ¿no? Digo, porque creo que la consulta del Brexit en Inglaterra fue sensacional. Pero te vas a hablar del Brexit, no, ya te pasa. En México, la consulta para cancelar la cervecera fue un fracaso. La consulta para cancelar el aeropuerto fue un fracaso. Las consultas para enjuiciar a los expresidentes, una consulta que haya sido una consulta exitosa, pues la del Brexit, mano, porque en México todavía no estamos viendo. Pero Pedro, una consulta que tú en México... La pregunta fue, ¿estoy a favor de las consultas para concursar al pueblo? Sí. ¿Las mexicanas? No. No estoy a favor de las mugres que están haciendo, no. Las gringas sí, esas sí son las buenas. Los pinches gringos sí son chingones. No dije gringos, los ingleses no son gringos. Los ingleses, esas sí son chingones. Los europeos a toda madre. A ver, Nacho, mexicanos de la ¿qué estás hablando? Cancelaron un aeropuerto y pusieron casillas en donde la gente no vuela en avión. Cancelaron una cervecera con mentiras sobre los recursos de agua potable en Hermosillo. O sea, esas consultas, bueno, tan no sirven las consultas que iban a cancelar una eléctrica en Morelos, que después el pueblo decidió que ya no la querían consultar, que ya la habían consultado, que ya la iban a cancelar y que no la cancelaron. Las utilizan a contentillo. Entonces, ¿estoy a favor de las consultas? Claro que estoy a favor de las consultas. Dame un ejemplo de una consulta que crees que valga la pena. Una consulta que tú crees que valga la pena. ¿Cuál sería tu pregunta si tú tuvieras la oportunidad de realizar una consulta? ¿Qué tema? No, pues es que no creo que en México ahorita tenga yo un tema que te quiera yo consultar. Creo que para eso está el voto y para eso están los representantes, diputados, senadores, para eso está todo el aparato legislativo que representa al pueblo. Entonces, por el momento, en el actuar ahorita, en lo que estamos viendo en México, pues una consulta para ver si enjuiciamos a los expresidentes, pues no se me hace una consulta viable. Una consulta para ver si el presidente se queda en el poder o no, pues nuevamente son consultas que lo único que buscan es capital político. Es una buena, excelente consulta. ¿Quieren que me quede? Y al ratito que digamos que sí, va a decir, el pueblo quiere que me quede. Entonces, a otros, ampliación de mandato. No. Revocación del mandato, Pedrito. No, por favor, no digas mentiras. Por eso. Más bien, no te doy ideas. Pero el simple hecho de que se consulte la legalidad de la permanencia del presidente de la República, el presidente fue electo por un sexenio. Pues acaba tu sexenio y te vas. Hablando de Peña Nieto, te ha dicho 4 años y lo sacamos, ¿no? Y no hay bronca. ¿Cuál es el pedo? Pedro, tú estás en Estados Unidos, vives en Estados Unidos. Yo creo que la ley no se debe de consultar de esa forma. Tú estás en Estados Unidos o tienes residencia en Estados Unidos o conoces en Estados Unidos. Sabes que en las elecciones consultan hasta lo que no todo. En cada elección. Sí, señor. ¿Es una tomada de pelo eso en Estados Unidos? No. A ver, nuevamente, no me saques de contexto, Julio, porque no es la pregunta. Es la pregunta. A ver, la pregunta, te lo digo. Yo estoy a favor de las consultas. No estoy a favor de que las consultas vayan en búsqueda de un capital político en votos. O sea, que busquen nada más la aceptación popular. Eso no es una consulta. En Estados Unidos, efectivamente, en las elecciones se consultan muchas cosas y sobre esas consultas no quiere decir que vayan a salir las leyes. Esas consultas le dan a los legisladores la capacidad de pasar o no pasar leyes o de hablar o no hablar y abrir debates o no abrirlos. Se hace una consulta del pueblo, por supuesto que sí. Estoy, nuevamente, te lo repito, a favor de las consultas, en contra de que consulten estupideces. Nacho. Pues yo pienso que sí, Estados Unidos sí, sin lugar a dudas tiene avanzado ese tema de la consulta, pero ¿por qué? La verdad es que a pesar de que el sistema estadounidense político son también muy mezquino, de todos modos, ¿no? Ya tiene rato que pusieron esto, y en México, vaya que el neoliberalismo le ha puesto trabas al tema de la consulta Define popular. El neoliberalismo, Rey.
Sí, pues todo el régimen desde Peña Nieto, 20 años. Todo. Defíneme neoliberalismo. La política entreguista, ¿no? Define, la política saqueadora. Tú estudiaste en el ITAM, ¿no? Estudiaste en el ITAM. Sí, estoy en el ITAM. Define neoliberalismo. Oye, ¿por qué voy a definirte a ti, Pedrito? Pues porque estás hablando de que el neoliberalismo. El neoliberalismo. Dime que la política de Peña Nieto. No. Un régimen de saqueadores, de piratas, de las élites que finalmente, ¿no? Se dedican a saquear los recursos naturales. A ver, a favor de únicamente las grandes ricos. Pedro, a ver, me estás diciendo, Pedro, permite a Nacho, deja a Nacho que pueda continuar y describir lo que él considera neoliberalismo. No, ese es el neoliberalismo. A ver, si puedes repetir, Nacho. Nacho, Pedro, por favor, me encanta, deja a Nacho que platique o que nos cuente, que nos dé cuál es su definición de neoliberalismo. Y por favor, Pedro, hay que mantenerla. Por favor, Pedro. Adelante, Nacho. El régimen saqueador, ¿no? Es el régimen, es saqueador. El neoliberalismo incluso no, es que si bien hay una definición, curiosamente una definición económica de las cosas, el verdadero neoliberalismo viene de, por ejemplo, nosotros mexicanos padecimos desde la conquista. Los españoles, ese es el neoliberalismo, la política del saqueo total y absoluto a nuestros recursos naturales. Eres un chulo. La política del genocidio finalmente y la transformación de toda nuestra cultura en aquel momento. Ay, ¿no? Dios mío. Y todo eso finalmente se fue, ahorita se sigue sintiendo. Incluso en México se siente ya menos, pero si vemos otros, cómo saquean a otros países, ¿no? Cómo va finalmente los grandes imperios, el imperio yanqui en particular, a otros países en este mismo régimen saqueador. Y cómo al final provoca, ¿no? Una serie de tensiones sociales que pues llevan a revoluciones. Por ejemplo, en toda Latinoamérica hay regímenes neoliberales que están colapsando precisamente por esta política de saqueo absoluto, precisamente de personajes que se dicen que son expertos y que al final únicamente, como Samuel García, van y le entregan a los gringos. Pues como que Julio, ¿puedo opinar una cosa rapidísimo? Dame un segundo. Ay, no seas así. Déjame contar sobre el neoliberalismo. Ya, dame chance tantito. Déjame un segundo. Dame un segundo. Creo que la manera sencilla de explicar el neoliberalismo es poner por encima el interés privado del público, es decir, las ganancias. A ver, espera, ahí es la sencilla. Porque déjame nada más, please, ya. Me toca a mí. Te toca a ti, pero déjame nada más hacer énfasis. Es un sistema que nace con los Chicago Boys en la Universidad de Chicago, economistas, Friedman, que lo impulsan. Friedman. Exactamente, que es neoliberal, que es decir, poner todo lo que sea ganancia, la educación es ganancia, la salud es ganancia, negocio a costa de todo, simplemente es eso, no es corrupción, corrupción no significa pero es que, la corrupción espérame, ya me toca, a ver, Pedro, ¿no? La corrupción es génesis. Pedro, adelante. Creo que lo que acaba... Haz tu show, a ver, dale pues, búrlate. No me voy a burlar, yo no me burlo. No hay problema. Pero creo que uno de los mayores problemas, y aquí viene un problema de raíz, uno de los mayores problemas es justamente eso que acabas de demostrar, Nacho. Que en el momento en el que el presidente sale a hablar, es que en la época neoliberal, y entonces le da esta tonadita, ¿no? De maldad, ¿no? Es que los neoliberales, y entonces de repente llegan personajes con tus estudios, y entonces llegan y dicen, es que el neoliberalismo viene de la colonia, hazme el favor. Cuando no es así, cuando no es cierto. Como bien lo dice Julio ahorita, es una teoría político-económica en donde se privilegia la inversión privada sobre la pública. Entonces, la decisión económica, pero es que ya lo que tú creas, me vas a decir que la casa de contratación de Sevilla era neoliberal. Y entonces yo te voy a decir, Nacho, no.
Porque entonces vas a llegar otra vez con datos como el presidente de que México se fundó hace miles de millones de años. Tampoco. Y entonces es importante que cuando estemos hablando de temas específicos, tú puedas tener el nivel cultural, Nacho, que tanto necesitamos en México para poder decir, a ver, Milton Friedman, Friedrich von Hayek fueron los que inventaron la teoría neoliberal. Y bueno, ahora en México el neoliberalismo como tal entra, y entre comillas aquí, con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, si vemos la política neoliberal, por ejemplo, emprendida por Margaret Thatcher o por Ronald Reagan, puede ser que llegaras a entender un poquito lo que significa el neoliberalismo, que de por sí y por definición no es malo, así como el comunismo no es malo por definición. Hay una teoría, comunista. No, a ver, hay una teoría marxista-leninista, hay una teoría comunista que tiene un sentido ideológico. Es comunista. Bueno, nada más para precisar, a lo que voy, Pedro, es que creo que es importante, perdóname Julio, creo que es importante que cuando vayamos a debatir de conceptos, pues no saquen jaladas que dicen en la conferencia mañanera. El neoliberalismo lo trajeron en la colonia, entonces que los españoles nos pidan una disculpa. No son jaladas. El neoliberalismo, y tú, por favor, lee. Ya lo wikipediaste. Ya ¿no? deja de ver tanto televisión gringa basura. Uno a la vez. Nacho, ya, adelante. deja de leer eso y cuando menos lee otro tipo de medios de comunicación. Olvídate a los como youtubers, el tuyo. olvídate, no me veas a mí, olvídate de mí. Olvídate de Juca, al cual lo aprecias muchísimo. Le mandamos un saludo. No, sí lo aprecio. Olvídate de él. O sea, ve, por favor, lee un poco de unos diarios chinos, algunas agencias rusas. Léete, por ejemplo, a otros periodistas estadounidenses y ingleses muy buenos, como Glenn Greenwald, ¿no? Con Ben Norton, como Huck. ¿Tú crees que alguno de ellos me diga que el neoliberalismo lo trajeron en la colonia? En inglés, que te encanta leer también en inglés, y checa sus definiciones del neoliberalismo. Y es precisamente esta política saqueadora. ¿Me puedes citar alguno de ellos que diga que el neoliberalismo lo trajeron en la colonia? De también las sociedades, los más pobres, ¿no? Finalmente. Bueno, bien dice también aquí, Julio, ¿no? O sea, lo voy a checar. Privilegiar las utilidades sobre, por ejemplo, la empresa privada sobre las empresas públicas. No, ya lo wikipediaste. A ver, Pedro. Pero lee, por favor, o sea, olvídate de mí, olvídate Obrador, pero deja de leer y ver tanta televisión basura, deja de leer tantas TV notas. Ya, güey, ya, pues no ya supéralo, las ya TV notas para venir. Ya de chismes ya no, TV notas ya. No. Hay que a ver, ¿quieres que te aviente más conceptos? A ver si me los debes definir. Déjame preguntarte, Pedro, tú dices que el concepto neoliberalismo no es malo. Yo considero que es malo. Por definición. Es un sistema que pone por adelante. ¿Tú estás a favor de que la salud sea un negocio o que sea un servicio público? Yo estoy a favor que la salud sea un servicio público y te vas a Inglaterra y bueno, te estoy hablando que la definición del concepto del neoliberalismo no es como cualquier definición de concepto, no es un concepto malo, así como te lo acabo de poner. El comunismo también tiene una definición conceptual que no es una definición conceptual mala ideológica. Y también el nazismo. Pero cuando llegas a la cuando llegas a la aplicación, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Okay. Ya cuando llegas muchas veces a la aplicación de las mismas normas, evidentemente la aplicación de estas normas han cambiado país por país, pero tienes países que han aplicado políticas públicas neoliberales con grandes sistemas de salud privados, con grandes sistemas de saludes públicos, grandísimos. Digo, qué mejor ejemplo que Canadá. ¿Qué mejor ejemplo? No, pues ríete, pero tú vas a Canadá y no te cobran, a ti como turista no te cobran un sistema de salud, porque es público. No, aquí pero nada más déjame. País también saqueador. Canadá nos tiene saqueados a los más. Bueno, me preguntó sobre el sistema de salud. Aquí el sistema de salud canadiense es público y es para todos, incluyéndote a ti, Nacho. No, aquí tú vas para allá. No, te lo digo porque yo vivo aquí en Ontario, en la provincia de Ontario, en Canadá. El sistema sí es público. Es público. A todos los ciudadanos y canadienses, ciudadano que sea residente o que sea nacionalizado o que tenga la nacionalidad. Yo he tenido incidentes en Canadá y no me han cobrado un peso. ¿De qué? No me digas. Si no eres residente, cualquier turista tiene que pagar cualquier hijo de vecino. Crece. Aquí nada más déjame aclarar. Si tú como turista vas a un hospital, te van a cobrar, pero al canadiense no le cobran ni un centavo. Es un sistema público que se mantiene como los impuestos.
Bueno, en España también es lo mismo. Tienes grandes países que han aplicado políticas neoliberales que tienen sistemas de salud públicos. Pero el neoliberalismo está en contra de ese sistema. Es que la aplicación del neoliberalismo no tiene que ser como tú lo estás pintando. Perdóname, Nacho. ¿Es eso? No, Nacho. No, el neoliberalismo no lo inventó Hernán Cortés. No lo inventó Hernán Cortés, ¿eh? Nacho, Perdona. ¿tú te consideras neoliberal o más comunista? ¿Quién? Tú, Nacho. No. No, ni neoliberal ni comunista. ¿Pedro? No, nada. ¿Neoliberal o comunista? Es que ya no entendí qué se considera, Nacho. Nada, ni neoliberal ni comunista. Ideológicamente, ¿dónde te ubicas? Pues yo creo que tampoco me definiría como neoliberal o comunista. Nada más quería saber si Nacho conocía el concepto de neoliberalismo, que tanto denosta. Ya veo que no. Entonces, no. Ideológicamente el presidente habla del conservadurismo, de los neoliberales. Es que fíjate, son dos conceptos mezclados. Una cosa es el conservadurismo, después viene el conservadurismo neoliberal. No es lo mismo, Nacho. Perdóname, sí. Pero no es lo mismo, Nacho. Perdóname, pero no. No es lo mismo. Háblale ITAM y diles que te regresen tu lana, Rey. En verdad. Ahí está ahí sí lo que ya regreso regrésalo y que te regresen por lo menos el 70%, porque lo demás has jugado a mí, no. A tiempo de definiciones, a ambos les pido neoliberales, comunistas, socialistas, progresistas. ¿Qué son ustedes? Híjole, la verdad es que yo no puedo definirme. O sea, es que estamos realmente. Es encasillarte, Es que también, por ejemplo, lo que es, vamos a hablar, el comunismo, el socialismo también es la izquierda vieja, honestamente, ¿no? Una izquierda nueva para ti, Nacho, ¿dónde está? Una izquierda progresista, ¿dónde? ¿Qué país tú consideras? Yo creo que una mezcla de, por ejemplo, como dicen los países nórdicos, donde hay un verdadero sistema, por así decirlo, humanista, también con el progresismo, hablando de, por ejemplo, mayores derechos a comunidades marginadas, la LGBT, pero no solo esas, también las comunidades marginadas indígenas, otro tipo de pueblos, discapacitados, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, y en un sentido o un régimen en donde se le da privilegio a ellos, ¿no? Sin, ojo, pelearse con la economía de mercado. Que no es lo mismo neoliberalismo que economía de mercado, Pedrito. Digo, para que tengas claro esto, porque, tienes un iPhone, y el neoliberalismo, no me yo no dije que fuera lo mismo. Yo no dije lo neoliberalismo. No, yo no dije lo mismo. Y entonces, sí. No. Tengo un iPhone, mira aquí. Sí, yo también lo tengo, pero no es lo mismo. Yo tengo iPhone y no soy neoliberal. No. También es la economía de mercado. Finalmente, ¿crees en la libre economía de mercado? Sí. No era libre porque nada. O sea, ¿crees en la libre economía de mercado? O sea, ¿crees en una política de mercado libre en donde los precios sean puestos por la libre competencia? En algunos casos, no en todos. O sea, cuando te conviene. Sí, claro, como país. Pues qué padre. Pues claro, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué voy a dejar, por ejemplo, ya, que vengan, cuando me conviene, va. Cuando no me conviene, como país, como todos los países tienen sus sectores estratégicos que deben de defenderlo, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Pues sí, evidentemente, como entonces, la entrarle eléctrica, a una política minas, ¿no? Internacional pues del petróleo. Finalmente, ¿no? Se da ahí, claro. Digo, yo no lo hago. Estados Unidos hace exactamente lo mismo también como país. Defiende sus sectores estratégicos. ¿No ves que está peleando con China? La guerra comercial. ¿De qué se trata eso? Pues de exactamente lo mismo, está defendiendo sus propios intereses. Claro. Punto, ¿no? Pero los gringos, como ellos sí son chingones, ellos sí pueden pelearse con China. Y los mexicanos, como estamos muy jodidos, sí debemos entregar a los gringos todos nuestros recursos naturales. Ese es el entreguismo, ese es el neoliberalismo. ¿Pero de qué hablas de que México le entrega? ¿De dónde sacas? A Donald Trump, a Joe Biden, ya habla en inglés. ¿De dónde sacas las ideas de que México le está entregando sus recursos naturales a Estados Unidos? O sea, ya no te lleves con Nicolás Maduro, o sea, calma tu amistad. Dale un follow, estuvo a punto de entregar hasta el agua. La verdad es que todo lo demás ya estaba en ruta de entrega, ya estaba. ¿Y entonces por qué perdonamos a Peña Nieto en la La verdad, Pemex ya estaría quebrado. Pemex está quebrado. Pemex no estaría.
Pemex está mega endeudado, repite pero después no de mí, quebrado. está mega quebrado, pero no quebrado. No está quebrado. No. Nacho, Petróleos Mexicanos está quebrado. No está quebrado, endeudado, está pero no quebrado. Oh, pues. A ver, déjame preguntarte, Pedro. Pedrito, no tiene capacidad de pago de deuda. Es el problema. No. El problema de mucho frena. Puro necio. Pedro Ferriz Gijar, Ignacio Rodríguez nos dice. Déjame preguntarte ya antes de que te vayas. Nacho dice los países nórdicos donde se den prioridad a las necesidades como los indígenas, derechos a la comunidad de homosexuales, transgénero, etcétera. ¿Tú qué países tienes como referencia? ¿Qué te gustaría ver? ¿Para dónde te gustaría ver a México ir? ¿Qué país es el modelo que a ti te gusta? Qué buena pregunta. Creo que cada país tiene el sistema político que le corresponde, y creo que México debería de encontrar un punto medio. No somos Francia, no somos España, no somos Estados Unidos, tampoco somos Perú, Guatemala, Belice ni Argentina. México tiene sus tintes, México tiene sus matices, México tiene sus necesidades, sus biodiversidades, su gente, su población, y lo que México requiere es un modelo político económico que vaya de acuerdo con la gran riqueza y las grandes oportunidades que representa el territorio mexicano. Creo que compararnos con Estados Unidos o compararnos con Francia, Inglaterra, España, Alemania, o compararnos con Grecia o compararnos con China, Japón, no creo que México es único, y tendríamos que encontrar un modelo político, económico y social que vaya de acuerdo con este país tan generoso que tenemos. Un país que te guste, un país que admires, donde digas, yo quiero que México, un país que admire, que me encanta, que dices, qué bárbaro, qué cañones están, pues te vas a Singapur, ¿no? Singapur ha tenido un crecimiento económico impresionante, tiene una aplicación de la ley. Pues no lo es. Vamos a China, ¿no? Pues fíjate que China tiene un modelo económico interesante que les funciona. O sea, no te estoy diciendo. Por eso te digo, cada país tiene modelos económicos distintos y México es un país distinto a todos los demás. Entonces tenemos que encontrar un modelo que por supuesto le funcione a los mexicanos. No podemos compararnos con ningún otro país del mundo porque no somos ningún otro país del mundo y tenemos condiciones deliciosamente ricas. Yo creo que no hay un país en el mundo, no sé por qué estás tan oscuro, Julio. Se me fue la luz. Estás opaco. Pero bueno, México tiene condiciones tan diversas y tan bellas, con ecosistemas tan opuestos de un lado, de norte a sur, de este a oeste, que ningún otro país del mundo tiene. Entonces, ese mismo sentido único que tiene México lo merece en su política económica, política social. Y ya finalmente, la última pregunta, y ahora sí te dejo ir, Pedro y Nacho. ¿Qué te gusta del actual gobierno Pedro Ferriz? Y a Nacho... Esa ya me la preguntaste. Por eso quiero que me lo repitas. Y Nacho, ¿qué te gusta de la oposición? ¿Qué reconoces en la oposición y qué errores ves en el gobierno de López Obrador? Vas, Nachito. Bueno, la oposición tuvo la capacidad y todavía tiene la capacidad de organizar. De organizarse. Y todos los días. La verdad es que debe reconocerse que todos los días lanzan fake news, hacen nada sincronizado, logran colocar tendencias nacionales. Y la verdad es que la oposición únicamente necesita un misil que golpee y que hunde el barco, ¿no? Entonces pueden fallar 1000, pero con que uno pegue es suficiente. Entonces, la oposición, debe reconocerse, también ha sido incansable en ese sentido, ¿no? Muchos pensaron, yo mismo pensé que eventualmente se iban a doblegar, eventualmente, bueno, ya vamos a bajarle un poco, vamos a intentar llevarnos bien. No ha pasado, y ya, si no pasó ahorita, ya no va a pasar, ¿no? Entonces, esta capacidad de organización diaria, de lanzar tantos misiles, mentiras, pero aún así de una manera masiva, pues sí, debe reconocerse esto. Morena, Obrador son mucho más caóticos, se pelean entre ellos, no hay tanta organización. Y bueno, pues la verdad es que ha sido gracias ahora sí al pueblo que se ha sostenido, a los simpatizantes del presidente, pero no, esta organización sí es, hasta ahora lo veo todavía muy complicada. Veo que Mar intenta hacer y organizar algo y vemos a los gobernadores y todo eso, son intenciones
pero la verdad es que la oposición sí se ha podido organizar muy bien. ¿En qué ha fallado el actual gobierno desde tu punto de vista, Nacho? Que le ha dado muchas vueltas, un poco el tema de la consulta que nos estamos hablando, ¿no? Le ha dado muchas vueltas a Obrador, pensó creo que también esto, que al final iba a ceder, ¿no? O sea, y la verdad es que tenía que pulverizarlos en la primera tramo, y no lo hizo, le dio chance, que se crecieron los enanos, y ahora hay tener pues no problema, pero bueno, ya tiene claro López Obrador que pues para enfrente, ya hasta Estados Unidos está metido, ¿no? Con este financiamiento de Claudio X González y no se van a detener, ¿no? Yo creo que también lo pensó mucho. La verdad es que a Morena también Obrador lo dejó suelto. Pero en política pública del gobierno, no tanto en lo partidista, ¿qué ha fallado el actual gobierno? ¿Qué ha hecho mal? De política pública, híjole, la verdad es que tendría que pensarlo, porque, por ejemplo, hablando de los programas sociales han sido extraordinarios, de los proyectos también. ¿No ves ningún error del actual gobierno? Pedro, no me quiero zafar, Julio, pero deja que hable Pedro y ahorita te digo, ¿sale? Dices que ya te pregunté, déjame preguntarte diferente. ¿En qué falla la oposición, Pedro? Y te pregunto a ti, porque yo siento que eres, aunque dices que no eres opositor, pero es parte de ese corriente. ¿En qué han fallado y no se exceden en usar noticias falsas, en difundir información falsa? ¿No es un error? ¿No es una estrategia fallida la que han utilizado? Bueno, mira, nuevamente lo que te pido es que entiendan que yo no soy político. Yo represento un mexicano que tiene una opinión, que no es una opinión que está de acuerdo con el actual gobierno. Si eso lo consideras tu oposición, pues entonces soy opositor, pero no soy parte de ningún partido político. Creo que los partidos políticos en México, los de oposición, les hace falta generar una credibilidad debidamente perdida por muchos mexicanos que confiaron en sus proyectos de nación y que durante años sufrieron un saqueo por parte del PRI, por parte del PAN, por parte del PRD, de los cuales muchos, si no es que la gran mayoría de los hoy partidarios de la Cuarta Transformación vienen de las mismas cunas y tienen las mismas mañas de estos partidos políticos opositores, en donde cada uno de los ahí presentes nació, creció y se adoctrinó dentro del PRI, del PAN o del PRD. Eso no lo podemos negar. Creo que México merecería un nuevo sistema y merecería también sangre nueva. A nivel, ¿cuál creo yo que sea el acierto el activo más importante que tiene la Cuarta Transformación? Sigue siendo y seguirá siendo la imagen que tiene el presidente de la República. Me llama mucho la atención que Morena depende directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es momento también de que el presidente de México entienda que es presidente de todos los mexicanos. Es presidente de Nacho, que lo apoya en absolutamente todas sus acciones, pero también es presidente mío como mexicano. Entonces creo que esta figura paternalista del presidente de la República ha sido una figura exitosa principalmente en sus bases electorales, y lo acabamos de ver en estas últimas elecciones, en donde aunque sí hubo un golpe importante, como lo exponía Nacho durante su intervención a el partido del presidente, creo que todavía se puede demostrar que hay una fuerza de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que ha sabido manejar una retórica, un discurso, que ha sabido utilizar las palabras adecuadas en los momentos adecuados, un presidente que tiene una estrategia de comunicación que, aunque me acusas a mí de mentiroso, aunque repleta de mentiras en las conferencias mañaneras, muchas comprobables, si no es que la inmensa mayoría de ellas comprobables, ha servido al pueblo, que dice, ahí está el presidente que sale todos los días a darle el pecho a la prensa, a ponerle el interés a los mexicanos para hablar de los temas de interés nacional. Entonces creo que a nivel estrategia, creo que en una jugada de ajedrez, que al final del día la política es un gran tablero de ajedrez, la jugada es buena, la jugada funciona, pero creo también que esa misma jugada puede salir contraproducente en un futuro. A nivel de los partidos políticos de oposición, tienen muchos desaciertos. Nada más para complementar la última parte de la pregunta que hacías. Creo que los partidos políticos de oposición
tienen que ponerse a trabajar en su credibilidad. ¿Dónde está la oportunidad? Ahora, en las alcaldías, en las diputaciones, en las gubernaturas, en donde estos llegaron a ganar, van a tener que dar un ejemplo de civismo, van a tener que dar un ejemplo de gobernabilidad y van a tener que dar un ejemplo de confianza nuevamente en la ciudadanía, si es que quieren tener alguna posibilidad en el 2024. De ser así, seguiremos con Morena en el poder y seguiré yo desde estos micrófonos hablando mi opinión. Murió el mito de que México va rumbo a Venezuela y de que México es un país antidemocrático. ¿Tu proyecto Central FM continúa o ya fueron censurados? No, nosotros, pues aquí estoy, ¿no? Pues aquí, mira, ahí se ve Central FM. Fue un mito de que había mano del gobierno, porque ustedes siguen en la radio tradicional, mira, ¿también siguen? Sí, seguimos en la radio tradicional, seguimos, estamos haciendo esta iniciativa en los programas de YouTube, estamos haciendo el programa del ingeniero Pedro Ferriz de Con, o sea, nosotros seguimos trabajando y seguiremos trabajando, estamos trabajando, como tú lo sabes, desde los Estados Unidos, no hay ningún mito, hubo un problema efectivamente de amenazas directas a patrocinadores que a nosotros nos molestó y por supuesto nos desequilibró. Es que detuvieron a Beirut y bueno, están persiguiendo. No es un tema, perdóname, mira, yo no tengo empacho en hablar del tema, Nacho. Mira, si hay algo que tenemos tú y yo de diferencia, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿eh? ¿Quieres que hablemos del tema? Lo hablamos. Yo no tengo nada que esconder, ni tengo a nadie de quién esconderme, ¿eh? El tema de Raúl Beiruti, hubo una separación estratégica en donde nosotros pues prescindimos. Raúl nunca fue socio de Central FM, él era un hombre que tenía una cantidad de restaurantes y tenía algunos negocios que se anunciaban a nuestra empresa y nosotros como parte de un ejercicio publicitario había un intercambio. Cuando Raúl Beiruti, por razones ajenas a nosotros, que el gobierno decidió perseguir al señor Beiruti por la parte de Grupo GIN, entonces esa, pues perdóname, pero yo le vendía publicidad a Carl Jr., que es propiedad de Grupo Beiruti. Es totalmente diferente. Yo tenía un acuerdo de intercambio publicitario. Pero pues, de todos modos, es que Pedrito, o sea, yo no tengo empacho en hablar de los temas, Nacho. Si quieres, tú y yo nos podemos sentar a hablar de tu relación con el químico Andrés Granier. Cierran la Central FM, ¿no? Le echan la culpa a López Obrador. ¿Quieres que hablemos de Andrés Granier? Antes de hablar de Andrés Granier, Pedro Ferriz, nada más déjame. Todo lo que quieras. Yo mi portada, mira, yo hice un compromiso. La Wenmar, ¿qué le voy a poner acá atrás? La famosa portada. Yo hice un compromiso, le había dicho a Julio a las 5 de la tarde, me extendí media hora más porque considero que el debate es interesante, pero también tengo otros compromisos que atender y se los agradezco muchísimo. Gracias a ambos. Nacho, para finalizar. Pues muchas gracias, Julio. Ya sé lo que realmente la política pública que estaría en contra de López Obrador, que todavía sigue pagándole publicidad a los medios de comunicación nacionales. La verdad es que a mí me sorprende que le siga pagando a El Financiero, a Proceso, a El Universal, al Reforma, a Televisa, La Jornada. A La Jornada también. Sí, o sea, no se ya debería debería haber una política de, honestamente, cero publicidad gubernamental. Porque es pura simulación también. Está bien. O sea, que Obrador entre en este juego de la simulación, ¿no? ¿Y sabes qué deberías de poner también ahí sobre la propuesta? Pagando publicidad. Deberías poner sobre la propuesta que los medios de información ya no dependan del gobierno con estas licencias que se dan por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Una ley que impida que el gobierno pague a medios de comunicación. Así, una ley y de todos los gobiernos. Ese sería, creo que, lo que estaría en contra del presidente, porque le sigue pagando y a pesar de todo lo que vemos todos los días. Bueno, gracias, Julio, gracias, Nacho. En verdad, un placer hablar contigo. Gracias. Salúdame a tu hermano, que también sé que tiene su canal de YouTube. Claro que sí. Y bueno, como sea, felicidades por su trabajo. Y aquí estamos en estas para seguirnos hablando y platicando. Igualmente, Perito. Gracias a Pedro Ferriz Híjar, gracias a Ignacio Rodríguez. Creo que fue un buen debate, como siempre. Pues ustedes son los mejores jueces, ustedes deciden